Amigos de Kickoff, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Ahora tuvimos que improvisar set, no es el que tenemos normalmente, y la verdad es que hoy también estuvo lo de la Copa Aguascalientes, el inicio, el banderazo, y la verdad es que era el momento adecuado y perfecto para colgarnos de la fama de personas mucho más famosas hoy en día que este medio, así que esperemos sigan los frutos. Con esto vamos avanzando en escalón, capítulo a capítulo, y el día de hoy nos acompañan dos personalidades. Seguramente los conocen aquellas personas que también son muy afines al fútbol europeo, y les doy la bienvenida a Cristian Elguía, Tibu. Juan Pedro, Sergio Diego, amigos de Kickoff, al contrario, muchas gracias por invitarnos. Famosas yo creo que nada más en mi casa, pero de todos modos gracias por darnos este espacio. También por este lado Ricardo Sales, otra personalidad, y aparte de personalidad, debo decir, necaxista de corazón. Acá está, vamos por sí, yo te iba a decir, este set improvisado está, digo, no conozco el set que tienen ustedes, pero este está más bonito, con el escudo de fondo. Que estaremos un poquito hablando de lo que, ¿cómo viste esos cuartos de final? Sí, ¿verdad? No, todavía, de tristeza. Preferiría no hablar del tema. Estás igual Me tiene enojado. igual que el pintor, igual que José Luis allá. Le mando un saludo al jefe, pero por ahí también. Buen pintor. Bueno, es que estás tan cerca de una semifinal. Un equipo que, bueno, cuando Necaxa logra el ascenso, logra semifinales, ¿no? En el torneo siguiente. Pero además con un buen equipo, jugando bien, con figuras, ¿no? Cambindo, Paradela, Palavecino. Un minuto. Y yo entiendo que es un error por parte de Mayorga, pero pues hay un tema arbitral que para bien o para mal se decidió pues en contra de Necaxa, que tratando de quitar mi parcialidad de lado, pues no sé, creo que el VAR pudo haber hecho algo más, pero Te digo, estás fue, triste, sigue llorando. sí, obviamente lo estoy, claramente. Necaxa estuvo a 30 segundos de estar en semifinales. Es que yo creo que la gran mayoría de personas queremos que el Necaxa avanzara, Sí. la verdad. Sí. O sea, independientemente si le vas o no al Necaxa, por la temporada que había hecho, creo que pensábamos que hubiera sido padre que llegaran a una final. Y ojito que por ahí a ver si no nos quitan a Paradela y al profesor Arcamón. Mira, yo veía el torneo de Necaxa y entre mejor veía Paradela, decía, híjole, ya no juegues también Paradela porque te vas a ir de los Rayos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, porque conocemos cómo está funcionando Necaxa en los últimos años. Cuando hay un buen jugador, difícilmente se queda en la institución. Hablando ya lo de Tigres, pues le pasó un poco como al Inter, ¿no? Hoy, el día de hoy, en la Champions. Tigres va y regala la eliminatoria a Toluca. Bueno, sí. A mí el Toluca me encantó, ¿eh? O sea, la verdad lo que hace Toluca, Alexis Vega, el torneo del Turco Mohamed me parece sensacional. Y me encanta, obviamente me hubiera encantado que el Necaxa fuera campeón, ¿no? Pero que el líder general sea campeón del fútbol mexicano, o sea, me parece que habla de la justicia y me gusta mucho porque luego está la maldición del superlíder y los 17 partidos de jornada regular pues luego se pierden en quedarte eliminado y bien por Toluca, la verdad. Ahora a ver, hoy también se dio la final de la Champions. Digo, no sé cuándo va a salir esto, si el martes, lunes o este mismo fin de semana lo lanzamos. Sin embargo, hoy día sábado fue la final de la Champions. Nada le pidió el partido de hoy de la selección de creadores de contenido de la Champions, hay que decirlo. No, el de los creadores de contenido, la verdad es que para mí fueron como los jugadores del PSG hoy, ¿no? O sea, puro toco, me muevo, pura figura en la cancha, la piso, después el cambio de juego, el control. ¿Quién era Due en la selección de creadores? Para mí, el whatever. ¿El whatever? Pues un poquito más lento, ¿no? Que Due, pero traía calidad. Montero con cara de ¿en serio? Y para que dos era hoy en día Marquinhos, ¿no? El capitán también Sí, por ahí. totalmente, ahí con el grito, el orden en el fondo, de todo. La verdad me sorprendieron muchos, honestamente. Sí, algo que está dando mucho hoy en día, ¿no? Que es el fútbol en los creadores, que se está impulsando más allá del deporte. Pero hablar un poquito también de la final, de ese cierre de temporadas. Pues increíblemente para mí llegan dos equipos que se han jugado bien, evidentemente, lo hemos visto durante la temporada, pero también ustedes lo sabrán, expertos en la Premier League, que no vimos pues equipos que también dieron importantes, creo yo, golpes en la liga inglesa. O sea, un Liverpool
que en su primera temporada Arne Slot, yo sinceramente no creía que le iba a ir tan bien. Hizo menos puntos que Klopp la vez que queda subcampeón contra el Manchester City de Guardiola, y aún así no le alcanza en ese momento a Jürgen, y sí alcanzó a Arne Slot. Un equipo que se sigue fortificando, que por ahí también ya llegó Frimpong. ¿Cómo ven a lo mejor este escenario para la otra temporada de equipos que se están reforzando bien y que Liverpool pues parece que no va a perder el hilo? Sí, va bastante bien, ¿no? Sobre todo con lo que dices de Frimpong, porque se va a Trent Alexander-Arnold, pero llega este jugador que no solamente juega como lateral, sino que también en el medio campo lo hemos visto constantemente, y creo que este Liverpool va a seguir en plan grande, se está reforzando de buena forma, están entendiendo el sistema de Arne Slot, hay jugadores que están haciéndolo todavía mejor, como Gravenberch, ¿no? Que ya quedaba un poco en el olvido y que esta temporada lo hizo de manera fabulosa. Y es cierto, yo creo que la Premier en esta temporada en específico no fue la mejor de todas. Muchos equipos perdieron nivel. Ganar la Premier fue fácil, entre comillas, ¿no? O sea, entendiendo lo que eso significa, pero ya que hace referencia de lo que había ocurrido en otros años, donde podías hacer 90 y tantos puntos y no te alcanzaba. O sea, el Arsenal no fue rival, el Manchester City no existió, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces ya fue muy difícil. Que además, no solo hablando de Premier, siento que esta final entre el Paris Saint-Germain y el Inter ya llegaba un poco deslucida, porque justo no llegaban los equipos que quizá habíamos visto mejor en la temporada, que había sido el Liverpool, que eres el Real Madrid, porque el Real Madrid siempre está en una final o generalmente es competitivo, y el Barcelona. Todos hablan del Madrid-Barça otra vez, ¿no? Sí, que esa iba a ser la final, o era la favorita cuando llegamos a octavos. Y todo cambió. Sí, creo que ya tenemos tiempo sin ver una final tan competitiva, pues. Del 2019 para acá han sido medio aburridonas, las cosas como son, ¿no? O sea, la final, semifinales, cuartos de final y octavos, no por nada es la Champions League, el torneo más atractivo, pero yo creo que en finales sí ha sido un poco sin sabor las últimas. Y ahora, ¿qué tanto ustedes creen que benefició este nuevo formato de la Champions a varios equipos? Porque el Barcelona lo habíamos visto que era Europa League, que también no avanzaba a rondas importantes, avanzó a semifinales, y creo que también es un punto importante avanzar así a este tipo de instancias. No me acuerdo quién lo decía, pero comentaban de que primero hay que tocar el cielo o acercarse al cielo para llegar al éxito. Me parece que fue Barack Feber el que lo decía, pero él comentaba que, por ejemplo, Manchester City, antes de ganar la Champions, llegaba a semifinales, ¿no? Y también tuvo que pasar fase de grupos, quedarse ahí. Le pasó lo propio al Paris Saint-Germain, que estuvo en final, la perdió, y igual le ha estado pasando así a varios equipos. ¿Creen que a lo mejor... Nada más agregar, por ejemplo, lo del Chelsea, que es un poco distinto, porque sí hay más proyecto de muchos años, creo, en el Chelsea, pero también creo que cuando menos se esperaba, ganan la Champions en el 2012, porque habían estado cerca todo el tiempo después de una buena inversión, y no se les daba, y en el 2012 se les dio. Y luego pasa con el Manchester City, posteriormente ahora con el PSG, ¿no? Sí, y como han visto, ahorita lo comentabas, es cambio de formato. ¿Creen que ha beneficiado a ciertos equipos para que avancen en ciertas rondas? Bueno, claramente beneficia que haya más equipos europeos o de ligas europeas que tengan alcance para jugar a nivel continental. Pero no, o sea, a mí no me gustó el formato realmente. Además que ya haya Conference League, pues le da mucho lugar a muchos otros equipos de otras ligas de poder estar ahí, ¿no? O sea, lo vimos en la Conference League, equipos de Polonia, de Noruega, el Bodo Glimt, en Europa League, por ejemplo, poder tener esas oportunidades que antes no tenían. Pero si ya hablamos de la parte competitiva, a mí me gustaba un formato de Champions, primero, que no exigiera todavía más el calendario, como la ahora hace, y me gustaba esa transición del tercer lugar de etapa de grupos de Champions que pasaba a Europa League y hacía que la Europa League fuera más fuerte. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, no me gusta el formato de Champions, no me gustan las decisiones de la UEFA, de paso tampoco las de la FIFA últimamente, pero es eso, o sea, extender los torneos, parece que la tendencia es esa, ¿no? Extenderlos a más equipos, más dinero, pero también se va perdiendo pues otra parte de competitividad y sobre todo más torneos y más equipos, pues haces que el calendario sea ya una locura para los equipos. O sea, hoy un equipo competitivo en Europa no te lo ganan un buen 11, te lo gana un buen 18, es decir, 18 jugadores que sean el recambio, porque eso te obliga al formato. O sea, no alcanzas a tener una buena temporada sin exigirte físicamente y tener que usar a varios jugadores, porque en el proceso se te van a lesionar muchos.
Sí, volviendo, estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, lo vimos al Barcelona, que nos le perjudica, ¿no? Al no cerrar en casa. Al Arsenal, que también fue de los que quedó en los top 5, si no mal recuerdo, que tampoco cierra en casa, pero que aún así termina sacando el resultado. Creo que sí estoy un poco de acuerdo en eso de que el formato está medio... Hay que, unos cambios, otros cambios yo creo que sí le vendrían muy bien. Sí, pues se supone que pues, la Champions es como un torneo más exclusivo, ¿no? Donde tienen que ir los mejores equipos, pues ahora sí que internacionales. Porque creo que, no, yo creo que es más accesible entrar a la Champions ahorita con esto de que entran un poquito más de equipos. Sí, más equipos, claro. Sí, aparte creo que de los beneficiados el París, ¿no? Que juega el playoff con el City. Es que justo eso, porque a mí me gusta que haya partidos, a ver, más interesantes en la fase de liga. Vimos juegos mucho más atractivos tal vez que en otras temporadas, pero es un poco injusto, ¿no? Yo creo también, de repente se beneficia mucho a los equipos fuertes, de que si pierden 2-3 partidos, todavía tienen esperanzas de clasificar. Esa es la parte que tal vez no me gusta tanto. Y ahora también, por ejemplo, lo vimos en la Premier, que yo tenías las esperanzas que esta sí fuera la de Arteta. ¿Usted dónde ven el verdadero problema del Arsenal? Hay muchos que decimos, contraten un 9. Por ahí hay varios delanteros que han estado haciendo bien las cosas. Y acabaron jugando con Kai Havertz, que no es un 9, que juega bien. A ver, el Arsenal, ¿qué le falta? No sé si decirlo en tema de jugadores, y ni tampoco de entrenador, porque Arteta me parece sensacional. Pero no sé si es un tema de actitud, ¿no? Quizá para aterrizarlo más al fútbol mexicano, como le pasó a Cruz Azul en su momento, un equipo muy competitivo que te puede llegar a finales o a momentos definitivos, y que cuando se requiere más personalidad para dar el último paso, pues no le sucede al Arsenal. Esta temporada no estuvo tan cerca, pero claramente hablamos de las dos anteriores, donde sí tenía el título en sus manos. Es cierto que fue el Arsenal citándose contra las mejores versiones del Manchester City, ¿no? Y las temporadas del Arsenal fueron muy buenas. Pero esta temporada ya no tenías el Manchester City de Guardiola en ese nivel. Se te abrió la puerta y no lo aprovecha el Arsenal. Esa constancia, ¿no? Posiblemente. Que creo que en específico en esta temporada hay un momento en donde llegan lesiones importantísimas en la temporada para que no pueda conseguir algunos puntos importantes. Bueno, por ejemplo, lo de la defensa central con Gabriel Magalhães y Saliba, que juntos eran tremendos, y de repente se lesiona Magalhães y cambia todo, ¿no? En ese sentido tiene que improvisar Arteta. Se le pedía justamente que en el mercado invernal se reforzara con un centro delantero, con un 9, improvisa con Mikel Merino por momentos. Creo que es un poco de las dos. Pasa que el Arsenal, es lo que decimos, no tiene tanto fondo de plantilla como sí la tenía el City, que fue multicampeón. O inclusive este Liverpool. O sea, el Arsenal es eso, o sea, se te lesiona Gabriel Magalhães o en su momento Saliba, no encontraban un lateral izquierdo porque no tienen tanto fondo de plantilla para suplir esas bajas, y ahí sí le empieza a pesar al Arsenal para estar a un nivel competitivo. Pues que le salió bien, ¿no? Eso del lateral izquierdo con Skelly, y luego también parte Calafiori por momentos juega también por esa banda. Calafiori es que es un improviso a partir de que Zinchenko ya no te funcionó, de que Kiwior ya no te funcionó, de que Calafiori pues ha estado entre lesiones o no, y bueno, también la cantera juega, ¿no? Y eso fue importante para el Arsenal. Creo que la baja de parte el día de la vuelta contra el París, creo que sí se le viene anotando mucho. Ahora vamos a ver cómo le va con Zubimendi, que también se viene Zubimendi en un buen medio campo, reencontrándose con Merino ahí. Que ahora sí bien quieren contratar un centro delantero, ¿no? Sí. Que se habla de Gyökeres, y bueno, a ver qué pasa. Con que no sea Cambindo, todo bien. No llegan al precio. Que tengo entendido que no llegan al precio. Pero bueno, esta final, regresando un poquito de la Champions, pues a mí me complica diferentes circunstancias. La primera, pues yo sí esperaba algo más cerrado. O sea, por ejemplo, creo yo que si algo tenía el Inter, o al menos a mi perspectiva, es que tenía centrales, que una Chervi que a pesar de la edad está haciendo bien las cosas, Bastoni, por ejemplo, y Dumfries que sacó al Barcelona. O sea, las semifinales de Dumfries fue para marcar, que nunca le he visto un partido así en Países Bajos. A lo mejor me habrán faltado partidos de ver de Países Bajos, pero muy poco le he visto así a Dumfries. Pero ¿en qué plano creen que haya estado principalmente el error a lo mejor hoy del Inter? Inzaghi a lo mejor le faltó algo en el orden táctico, no sé, ¿dónde ustedes vieron quizás? Yo creo que mucho tiene que ver la personalidad para jugar una final. Los equipos pueden tener días malos, y hoy lo fue para el Inter, ¿no? O sea, simplemente destacamos algunos jugadores que en su momento fueron vitales, Dumfries, por ejemplo, ¿no?
Y que hoy el Inter diste tanto del Inter que lo vimos en rondas pasadas de Champions, o el que fue en general en la temporada en Serie A, que además tiene un mal cierre y acaba perdiendo la Liga. Eso también le pesa anímicamente. Yo sé que el fútbol pues puede ser así, o sea, un jugador o un equipo puede tener malos momentos y de repente se juntan estas circunstancias donde el Paris Saint-Germain es muy claro a la hora de atacar y el Inter no fue el equipo más ordenado en defensa, que es raro porque lo suele ser, pero bueno, a veces el fútbol es un tanto accidentado y sí soy de la idea de que claramente los partidos pueden ser accidentados y es un resultado también accidentado, o sea, un 5-0 no es la diferencia que hay entre estos dos equipos. Qué partidazo el PSG, ¿no? También es cierto que o sea, la manera de tocar hoy del PSG fue fabulosa. O sea, los que entraban de cambio sabían a lo que tenían que jugar. Creo que, por ejemplo, a Inzaghi no le funcionan los cambios. El medio campo se lo ganaron por completo, por más que tenía a Çalhanoğlu, a Mkhitaryan, a Varela. El medio campo del PSG se comió al del Inter y por las bandas, que yo lo decía, si lograban fijar a sus laterales, creo que ahí tenía ganada la partida el equipo del PSG, si no los dejaban subir, ¿no? Que fue, creo que el caso con Di Marco y Dumfries, que casi no los vimos atacar, fue muy poco. Y sí, el PSG hace un partidazo, se salió inspiradísimo y hasta me atrevo a decir que juega el mejor partido en la temporada, además de los que tuvo contra Liverpool. Y aparte, ¿qué tanta peso o importancia tiene aquí Luis Enrique para esta final? Porque, por ejemplo, yo lo que veía mal anteriormente del Paris Saint-Germain es que se fichaba como si fuera el FIFA. O sea, traías a Mbappé, traías a Messi, traías a Neymar, tenías a Verratti, o sea, tienes un plantel de ensueño. Y hoy en día tienes un equipo mejor hecho, ¿no? Quizá era más una idea de fichaje para alzar la imagen del club, para que lo hicieron, ¿no? O sea, porque la gente claramente volteó a ver al Paris Saint-Germain a partir de que Neymar o de que Messi estuvo ahí. Y, bueno, Mbappé, ¿no? Porque él venía del Mónaco. Y ahora me parece que Luis Enrique forma más un equipo a partir de jóvenes, sí, y a partir de hacer el equipo que él quiere para que jueguen bien y que sean efectivos. O sea, a Messi no lo traías en parte para eso. A Messi lo trajiste como, pues el día de hoy Beckham lo tiene en el Inter de Milán, que es por un tema mediático y te va a dar fútbol, pues claro que te va a dar, ¿no? Y en el tema de Neymar, pues también un poco, llegó a tener buenos momentos. Y es algo, yo creo que es un experimento muy interesante que cuando invertiste tanto y trajiste tantas figuras, pues no te salieron las cosas. Y ahora un equipo que no tiene tantas figuras, entre comillas, porque sí las tiene, no a ese nivel, pues te logra ser campeón de Champions. A mí me parece muy curioso, pero creo que mucho va en parte del entrenador y también el nivel de presión que se maneja a partir de los objetivos o del alcance económico que le diste a tu plantilla. Y a otro tema importante, también Thibaut, esa es la elección que vamos a ver del Balón de Oro. Me parece que se cierra o se abre más el abanico. O sea, a lo mejor antes era Salah, era Lamine Yamal, Pedri, pero no sé, o sea, mi conversación evidentemente tiene que entrar Dembélé, pero también la temporada de Vitinha es para también... Creo yo que debe ser una conversación. Ojalá, ¿no? Que ese tipo de jugadores de repente también se les tome en cuenta. Y a ver, es cierto, lo de Salah, lo de Lamine Yamal, Rafinha, lo de Pedri ha sido fantástico, pero ojalá que también, pues en esta ocasión pueda entrar en la pelea directa a uno de los jugadores del PSG, ¿no? O sea, hubo muchos que tuvieron muy buena temporada, ya dices de Vitinha, pero también podemos hablar adelante, bueno, lo de Doué, que fue una gran revelación, hasta Visca Kvaratskhelia también, y lo de Dembélé, ¿no? También tiene una buena final. Y ahora, ¿qué pasa con Dembélé? Con el Barcelona lo vimos que se lesionaba, no tenía buenos partidos, tenía 1 y 5 malos, pero hoy en día en el París no solamente es que sea un jugador importante, sino es la figura del Paris Saint-Germain. Bueno, encuentras confianza a partir de no tener lesiones, ¿no? Porque en el propio Barcelona, cuando tú veías un Dembélé que se sentía cómodo en un proceso, que eran pocos, los procesos donde Dembélé no tenía tantas lesiones, pues Dembélé estaba suelto y jugaba bien. Afortunadamente las lesiones lo han respetado, ¿no? Ese ha sido el gran defecto de Dembélé. Tal vez ha trabajado de forma diferente, tal vez su cuerpo ya responde mejor. Y Dembélé es un jugador top, el tema es ese. Está alejado de lesiones, va a ser un jugadorazo. Si en el Barcelona hubiera estado alejado de lesiones, pues también hubiera alcanzado ese nivel. Ojalá que no regresen las lesiones para él. Pero es un jugador top, que está en la conversación del Balón de Oro, que para mí es Lamine Yamal. ¿Se queda con Yamal? Para mí es, o sea, yo sé que no gana la Champions y demás, que pesa mucho, pero viendo el tema individual, lo que hizo Lamine, me parece sensacional. Creo que eso, ¿no? Creo que
comparando a Dembélé, creo que yo lo comparaba con Vega un poquito, ¿no? Si le das la confianza, si le das como la seguridad en el equipo. Muy aventurada esa comparación. O sea, no. Alexis Vega y Lamine Yamal, pero entiendo el punto. Yo sí, yo me refería a sus situaciones, pues, no lesiones, pero sí como su extra cancha que vimos con Vega, Dembélé. Creo que si le das la confianza, si lo hace sentir, pues seguro que un equipo pues te va a dar resultados, ¿no? Sí. El propio Xavi lo dice, ¿no? Que es de los que quería que se quedaran en Barcelona, ¿no? Que es de lo mejor que ha visto él. Como entrenador. Esto influye en muchas cosas, ¿no? A fin de cuentas, y el sentirse cómodo también en la cancha con los mismos compañeros, que la confianza del mismo entrenador, o sea, pueden pasar muchas cosas extra cancha que puedan hacer que cambie el estilo de juego por momentos. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, pero yo pienso que también Lamine Yamal tiene que ser Balón de Oro. Hay muchos que, yo critico mucho eso, que se basan mucho en estadísticas, ¿no? Dicen que hizo tantos goles, 20 y tantos, pero pues también pongámonos a ver un poquito de fútbol, ¿no? Cómo se... Sí, no, lo que juega, o sea, si hablamos del mejor jugador, como tal, en cuanto a calidad y demás, es que lo de Lamine Yamal es... Bueno, y el Balón de Oro es un premio individual, ¿no? O sea, si fuera colectivo, pues ya es diferente. El Balón de Oro es un premio individual. Para mí Lamine fue el diferenciador, ¿no? Rafinha me gusta mucho, lo que hizo Pedri me gusta, Salah, no a nivel continental, en Premier League fue un dios. Yo se lo doy a Lamine. Si ustedes tuvieran, no sé, pues de elegir quién es el Balón de Oro, quién sería su top 3 y quién lo ganaría y por qué. Para mí Lamine, claramente, y pongo cerquita a Rafinha y no sé, Salah por lo que hizo en Premier, ¿no? Obviamente lo pongo tercero porque en Champions no, si en Champions sí, pues mi número 1 sería Salah, por eso lo bajo al número 3. Yo creo que Lamine Yamal, 2 Dembélé y 3 Rafinha. No sé ustedes. Y como mención honorífica, Paradela. Que por cierto, se puede vestir de azul, por ahí dice. Ojalá no. Ojalá. No, a ver, esperemos que no. Bueno, Ya hay mucho ahí. Y bueno, ya para ir cerrando primeramente agradecerles por estar aquí, pero también quisiera saber, este plano sudamericano, también vienen evidentemente las competencias pues de selecciones nacionales, Sí. Claro, y para mí hoy en día pues está rezagando un poco Brasil, o sea, sí llega Ancelotti, pero la tarea que tiene con una Colombia de Luis Díaz, un Ecuador que tiene a Pacho, que tiene Hincapié, que tiene a Caicedo, o sea, tiene juegos muy importantes. Uruguay también evidentemente siempre está en la pelea. ¿Cómo ven también este panorama primeramente sudamericano para quizás encontrar una selección que tiene que competir, digamos, de buena manera? Porque veremos que Brasil, les comentaba que mi perspectiva, a pesar de las figuras, se queda un poquito, pero ¿ustedes cómo ven esta competencia? Mira, yo creo que va a cambiar Brasil con Ancelotti, que ya tiene elementos de confianza, que conoce. De hecho, también me sorprende que ya lleva a Anthony, ¿no? Que tuvo una buena temporada, empieza a hacer ya esa revolución, lleva hombres de confianza como Casemiro, a Richarlison, que lo conoció en el Everton, pero Brasil para mí ha sido la gran decepción junto a la selección de Chile. Chile creo que se va a quedar sin mundial y va a ser la gran decepción. Brasil creo que va a levantar de la mano de Ancelotti, que no venía jugando bien Brasil, o sea, de verdad internamente a sus figuras se les ve, hasta a Rafinha y a Vinicius, que son de los 2 mejores jugadores actualmente en el mundo, en Brasil se les ve distintos, y mira que he seguido mucho la eliminatoria sudamericana y Brasil me ha decepcionado. Paraguay estaba casi eliminado, cambia de entrenador y levantó muchísimo, trae una racha muy buena. Colombia tengo mis dudas porque arrancó muy bien, pero después empezó a ser más irregular, ¿no? Creo que va a estar en el Mundial, Argentina va a estar, Brasil creo que al final se va a meter, Uruguay se va a meter, y creo que acá vamos a ver la gran sorpresa en Sudamérica, de que pienso que al repechaje va a ir o Venezuela o Bolivia. Creo que uno de los dos se mete al repechaje para ir a la Copa del Mundo y va a ser una grata sorpresa a nivel Sudamérica. Bien. Yo, para no extenderme tanto, pensaría que más allá de quién pasa en Sudamérica, no veo bien a Sudamérica en general para este Mundial. Siento que va a ser muy difícil para Ancelotti levantar al equipo, porque no los conoce tanto realmente. Conoce a los europeos y el entorno. Brasil se cobija ya mucho del entorno local y Ancelotti lo desconoce. No digo que pueda después conocerlo y adaptarse, pero el equipo no está jugando bien y no va a ser fácil que Ancelotti lo levante. Tampoco veo en este cambio generacional tan bien a Argentina. A Colombia la veo muy bien,
lo que hizo en Copa América, después ha bajado en la eliminatoria, puede regresar para el Mundial, pero también no creo que tenga un alcance para competir ni ser candidato, y mucho menos. Yo creo que Sudamérica va a tener un Mundial complicado en general. Ecuador está haciendo muy bien las cosas, pero insisto, tampoco es otra selección que vaya a tener alcances de ser protagonista, ni mucho menos. Así que olvídense de Sudamérica en esta Copa. Pero Argentina sí se mantiene, yo creo, ¿eh? O sea, yo pienso, por más de que no sea el gran favorito, yo creo que ¿Sabes Argentina... que Messi ya tendría 4 años más? Pero no importa, la misma O que Di María ya se retiró. No, a mí no me importa. A ver, los que vienen abajo, voltea a ver mira, ni siquiera los que están convocados ahorita, lo de Barco, Echeverri, Mastantuono, la nueva generación que viene de Argentina para mí viene con muchísimos campeones del mundo. No para el 2026, pero yo insisto que está muy bien formada. O sea, se queda con una base interesante. Lo de McAllister creo que está jugando bastante bien, por ejemplo, que va a ser uno de los referentes para la siguiente Copa del Mundo. Lo del Cuti, Romero, ¿no? O sea, en cada una de sus líneas tiene un jugador importante, ¿no? Ya lo de Lisandro pues cambió por las lesiones, pero justo como lo dices, el Cuti Romero atrás, luego en el medio campo tienes a McAllister, en ataque pues Lautaro también lo puedes poner. En fin, yo creo que sí Argentina, si no es cierto, sí creo que no va a ser la gran favorita, pero sí creo que se va a mantener con una buena Copa del Mundo. Pero por ejemplo, ¿tú ves a Colo Barco en instancias de estar seleccionado? Porque en Brighton no lo vi. Lo veo más para 2030, a esa generación. Sí, en Brighton no le fue bien, y luego en Sevilla tampoco. O sea, en Europa no le fue tan bien, pero si vemos la versión de él en Boca, pero no solamente por él, sino porque hemos seguido también a las selecciones menores de Argentina, y creo que vienen muchos jóvenes muy interesantes para la albiceleste. Ya para ir cerrando, dos últimas preguntas que tengo que hacerlas sí o sí, porque son, si alguien se puede hablar de Premier League es con ustedes. Entonces, a ver, ya Raúl Jiménez superó los rangos de goles de Javier Hernández en Premier League. ¿En qué lugar ustedes pondrían a Raúl y a Javier Hernández? Porque al final de cuentas, o al final del día, Javier lo hizo con un equipo que en su momento pues era top. Entonces, ¿en qué lugar lo ponen? ¿Y qué prospectos? ¿Quién por arriba de quién? Sí, ¿quién por arriba de quién? ¿Y qué prospectos hoy en día quizás ustedes verían que les puede ir bien a lo mejor yéndose a un equipo de Premier League? Porque a pesar de que es una liga que han ido mexicanos, siento yo que todavía falta a lo mejor, como en la española, que sabemos que van bastantes. ¿Qué le falta a lo mejor a un mexicano para poderlo ver más en instancias como lo vimos con Raúl o con Javier Hernández? Ay, qué difícil pregunta. Yo sé que es válida la comparación porque son jugadores de la misma posición, pero no tan válida porque son de diferentes épocas y un contexto muy diferente, porque pues los equipos, o sea, jugar en Manchester United o jugar en el Fulham o Wolverhampton es muy diferente. A mí me gusta más Raúl. Raúl hace goles y hace jugar. Chicharito es un tremendo, y en su momento lo fue me quiero ir al pasado porque ya hoy no, ¿verdad? Pero Chicharito era un tremendo jugador de área, muy vivo, se mueve en el área como muy pocos delanteros. Y para un equipo que juega bien, que te llega mucho, como era aquel Manchester United de Sir Alex, pues caía a la perfección. Pero yo le doy más mérito individual a Raúl Jiménez. Ahora, el nivel de exigencia de la Premier es tan alto que desgraciadamente es muy difícil para el jugador mexicano. Porque México no es una potencia, ni cerca de serlo, y solamente algunos pueden adaptarse a ese ritmo de juego, diferente al de España, que pueden tener más. Lo vimos ahora con Julián Araujo, pues no está al nivel de la Premier. Y ojalá, pues tal vez Santi es el único, Santi Jiménez, que lo veo con una perspectiva de poder estar en Premier, ¿no? Vamos a ver si alcanza a dar ese estirón. Es muy importante lo que haga en el Milan. Ya tuvo una posibilidad de ir a Premier con el Nottingham Forest. Él no quiso, y bueno, muy respetable su decisión. Pero igual siento que le hubiera costado, porque es un fútbol muy físico y pues más exigente que el italiano lejos. Pero, por ejemplo, aquí me quiero quedar poquito. ¿Crees que le puede haber ido mejor a Santi en el Nottingham? Porque también vimos a Chris Wood haciendo una gran temporada. ¿Crees que le puede haber ido mejor que a lo mejor como terminó en el Milan? No creo. No. Bueno, o sea, no lo sabremos porque no ocurrió. Pero justo el hecho de que Chris Wood muy asentado haciendo goles, o del otro lado del Milan buscando un centro delantero, pues bueno, ahí creo que encuentras mejor acomodo en un equipo que está buscando pues realmente ese hombre gol, que el Nottingham sí lo tuvo. Bueno,
al final yo creo que en cuanto a la primera pregunta, Raúl es un jugador más completo, pero si hacemos al final el balance en la carrera, estos clásicos top 3, top 5, top 10, creo que Chicharito va a estar por ahora por encima de Raúl, pero yo insisto, hay que darle el mérito a Jiménez porque fue el máximo goleador hasta el momento en el Wolverhampton en Premier League, lo mismo con el Fulham renovando otra temporada, es un delantero que te hace jugar, que se bota por la pelota, que es creativo, pero sí al final puede tomar más peso lo de Chicharito, ¿no? O sea, siendo campeón de Premier League en ese Manchester United, y bueno, después además se va al Madrid, en fin, ¿no? O sea, creo que en ese sentido podríamos poner por encima a Hernández, pero a mí como jugador me gusta más Raúl Alonso Jiménez porque creo que es más completo, ¿no? O sea, para separar un poco en cuanto a este tema. Y pues ojalá que haya más mexicanos que puedan llegar a la Premier. Es un fútbol muy complejo para el mexicano, siento yo también. Por eso mismo regresamos con el mérito para estos delanteros, porque es muy físico, por el mismo clima, ¿no? O sea, lo complicado que es para muchos volverse a adaptar a un juego tan rápido, tan físico. Cuando llegan tienen que exigirse todavía mucho más, aprender hasta variantes tácticas y además, insisto, el tema del clima parece algo sencillo, pero sí pesa mucho más después de jugar en México e irte a Inglaterra, por ejemplo, en ese sentido. Ya la última para terminar, ya terminaron las temporadas europeas, ya cerramos con la Conference, con la Champions. Quiero que me digan su equipo sorpresa, su jugador revelación y quién fue la decepción en general para ustedes de la temporada. De toda la temporada, sí, de toda. Europea. Sí. Equipo sorpresa, el Bodo Glimt de Noruega. Alcanzó semifinales de la Europa League, ¿no? O sea, algo que muy pocos imaginaban. La decepción, ¿equipo o jugador? Si quieres, cualquiera de las dos que quieras. Bueno, sí, creo que el Real Madrid a nivel global, o sea, ni en Liga, ni en Copa, ni en Champions, más cuando fue un año en el que tenías a Vinicius en consolidación y que decíamos quién los va a parar, ¿no? Y justo contrataste a Mbappé, ¿no? Bellingham a la baja, o sea, y algunos jugadores que naturalmente iban a la baja, como Modric, que ya se retiró, y un mal año y sin centrales, ¿no? También. Sin centrales. Ya se está reforzando con Huijsen para esa posición, vendrá Alexander Arnold, pero sí creo que la decepción puede ser el Madrid y me faltó otra. La revelación. No, eso ya es decepción siempre, entonces. La revelación. Sí. Equipo o jugador. Pues para mí Lamine. O sea, ya lo veíamos desde el año anterior en la Eurocopa siendo muy importante, pero yo no esperaba este nivel de consolidación tan rápido. Entonces para mí Lamine Yamal es la revelación. Revelación, yo me quedo con Doué o Barcola. O sea, a mí esos dos jugadores me impresionaron y creo que no los íbamos a seguir tanto en esta temporada. No se hablaba mucho del PSG como se hablaba de otros equipos. Ahora que decía lo del Madrid, creo que también puede ser la gran decepción porque, a ver, es cierto que Mbappé se queda como el pichichi en España, pero todos decíamos que iba a parar este Real Madrid que viene de ser campeón de Champions y además sigue sumando refuerzos de lujo como Kylian Mbappé, ¿no? Y no quiero repetir la sorpresa del Bodo Glimt, así que voy a decir otra, por más de que haya sido la gran sorpresa en Europa League. Sí, generalmente me copia. No sé, es que yo creo que al final es complicado, porque iba a decirte un inglés como el Nottingham Forest o el Aston Villa, pero el Forest se cayó al final, el Aston Villa como que... ¿El Bologna te gustó? Orsolini. Ándale, lo del Bologna me diste una buena idea, porque además es campeón de Copa en Italia y pues sorprende en la Serie A, ¿no? Además. Me gusta. Tu revelación también. De equipo. Equipo jugador. Jugador Doué y Barcola. Yo creo que ellos dos se quedan como mis revelaciones. Y decepción, pues para decir otro, lo del Manchester United. Por más que llegue a una final, yo creo que ya estábamos esperando el momento de que resurgiera. Y se quedó, si no existieran los recién ascendidos, hubiera descendido el Manchester United, ¿no? Y es que, a ver, la otra vez tenemos ese tema. Ya les prometo que ya cerremos con esa. Pero es que tenemos esa discusión en el pasado capítulo de que habla mal de la Europa League o habla muy bien de la Premier League, que dos equipos que estuvieron en punto de descender, bueno, a lo mejor sí hubo una diferencia en puntos, pero dos equipos que estaban en las últimas. O sea, habla mal de la Europa League o bien de la Premier League. ¿Cómo ustedes definirían esta final? ¿De las dos? ¿No? Pues sí, es un poco de las dos. Yo diría que más mal de la Europa League y es parte de las decisiones de la UEFA. La Europa League ahora es una peor liga porque acepta más y ya no acepta los equipos que vienen de Champions. Entonces eso lo hace menos exigente y se da este fenómeno donde dos equipos que son un desastre en su liga llegan a la final.
Y pues bueno, muchas gracias, mi querido Tibo, Ricardo No, gracias. Sales. Un placer. Evidentemente este podcast para los fans que somos de fútbol va a ser, yo creo que muy reconfortante, porque al final, pues ahorita se los comentaba antes de entrar aquí a grabación, lo seguimos desde hace años, primeramente con la liga inglesa, en otras televisoras, no sé si se puede decir de que tengan bronca, ¿sí? Digo, desde Sky Sports, por ahí lo seguíamos, que para mí Sky Sports es a veces la cuna de muchos grandes narradores que hoy en día están en grandes instancias, Majo González, Yola Headley, o sea, es personas muy talentosas, ahí también los vimos, y ojalá les sigan llegando los éxitos, que nos sigan pues cautivando con la Premier League, porque yo sinceramente, y no quiero sonar aquí que digan que soy a lo mejor muy, pues no quiero decirlo de una manera despectiva, pero sí a lo mejor muy lambiscón, pues, pero yo sinceramente no me imagino Premier League sin sus voces. Entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación, y bueno, aquí estamos a la orden. Gracias por los halagos, después de que todo el tiempo me está destrozando, muchas gracias por los halagos. Yo feliz, además de grabar en este lindo espacio que la considero mi casa, en el Estadio Victoria. Fue la cuarta, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, gente de Kickoff. Por acá Sergio González, Diego Aguilar. Ya estaremos subiendo más contenido, pero bueno, muchas gracias a todos.